poderosamente como el Señor nos habla, aleluya. Como, amados hermanos, el Señor nos viene hablando por medio de su palabra. Dice el título de la lectura, dice: nunca os conocí. Aleluya, gloria al Señor. Miren, amados hermanos, gloria al Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. El Señor, amados hermanos, nos viene hablando en esta noche, pueblo. Sabemos, amados hermanos, que en aquellos tiempos el Señor le hablaba a sus discípulos, les enseñaba la palabra. Porque esto es el Señor Jesucristo que le enseñaba no solo a sus apóstoles, sino a aquella multitud que lo seguía, aleluya. Él les hablaba la palabra del Señor, aleluya. Y ahora en día el Señor ha dejado su palabra para hablarnos a nosotros, pueblo, para aconsejarnos a nosotros, para dejarnos ver, aleluya, que no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos, aleluya. Gloria a Dios. Eso les enseñaba el Señor Jesucristo, porque cuando Él les enseñaba esa palabra, Él estaba aquí en la tierra, Él caminaba, amados hermanos, aleluya, predicando el evangelio bendito del reino celestial, aleluya. Y Él les hablaba, aleluya. Él les hablaba, gloria al Señor, a su gente. Él le decía que no todo el que le decía Señor, Señor, entraría a su reino celestial, aleluya. Como ahora en día, amados hermanos, habemos muchos pueblos que estamos dentro de una iglesia, aleluya, porque el Señor aquí estaba hablando de no de los que están allá afuera, sino de los que ya estamos adentro, gloria al Señor. Dios, aleluya. No todo el que le dice Señor, Señor, heredará la vida eterna, amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay muchos pueblos que el Señor lo ha sacado del mundo y lo ha traído, aleluya, a su casa de oración para cambiarlo, para transformarlo, para hacerlo libre, para hacerlo una nueva persona. Amén. Pero ¿qué hacen, amados hermanos? Después de que Dios los liberta, después de que Dios los limpia, aleluya, las personas siguen haciendo lo mismo que eran antes. Aleluya. Practicando las mismas costumbres. Amén, que practicaban en el mundo. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor quiere un pueblo transformado, cambiado de adentro hacia afuera, amados hermanos. Queremos testimonio en esta tierra, aleluya. Dios, por eso el Señor habla en su palabra, que no todo el que le dice Señor, Señor, heredará los reinos del cielo, porque hay mucho pueblo que está dentro de un ministerio, pero no ha sido cambiado, no ha sido nacido de nuevo, no ha sido transformado. Aleluya, gloria a Dios. Sigue siendo el mismo que era antes. Amén, un mismo carácter. Poderoso. Aleluya. Las mismas costumbres, las mismas palabras, los mismos comportamientos. Aleluya, gloria. Cuando Dios nos saca, amados hermanos, del mundo, aleluya, Dios nos transforma, Dios nos liberta. Tenemos que aprender, aleluya, a ser nuevas personas en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. A dejar todo lo malo que a Dios no le agrada, aleluya. Porque si no, nos vamos a quedar, gloria al Señor. Porque mira esta gente, amados hermanos, como el Señor los conocía, como Dios, amados hermanos, nos conoce, nos escudriña. Él sabe lo de adentro, amados hermanos, de nosotros, aún lo profundo de nuestros corazones, de nuestra mente. Él lo conoce, aleluya. Por eso Él le hablaba a sus discípulos. Por eso Él les decía, aleluya, que no todo el que le decía Señor, Señor, iba a entrar al reino de los cielos, porque Él sabía que había gente, amados hermanos, que no había nacido de nuevo, que seguían siendo hipócritas, seguían siendo mentirosos, seguían siendo, aleluya, practicando todavía las cosas que a Dios no le agradaban, no habían sido transformados, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Porque, amados hermanos, y ahora en día el Señor nos habla a cada uno de nosotros.
que si nosotros, aleluya, seguimos, aleluya, ya estando dentro del evangelio, comportándonos de la misma manera, amados hermanos, nos vamos a quedar, no nos vamos a ir con Cristo. Aleluya. Por eso nosotros, el Señor nos habla en su palabra. Tenemos que ser personas diferentes, personas transformadas, amado hermano. Dar testimonio allá afuera que Cristo nos ha hecho libres, que Cristo nos ha transformado, que ahora, amados hermanos, aleluya, ya no somos los mismos, que así como Cristo nos ha hecho libres y nos ha transformado, así el Señor lo puede hacer con aquellos que están afuera. Gloria a Dios. Aleluya. Pero muchos creyentes no están dando testimonio. Aquí en la casa de oración somos una cosa, pero allá afuera aparentamos otra, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el Señor no quiere apariencia, pueblo. El Señor quiere un pueblo verdadero, un pueblo que verdaderamente se guarde para Él, que viva su palabra, que haya sido transformado de adentro hacia afuera, amados hermanos. Porque mire, pueblo, aleluya, como la gente de afuera va a saber, aleluya, que usted es un verdadero hijo de Dios. Ellos no lo van a saber, amados hermanos, si usted solo es transformado del corazón. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ver lo que hay dentro de su corazón. Ellos ven, aleluya, cuando un cristiano es verdadero cristiano, aleluya, ellos ven, amados hermanos, por fuera su vestimenta, su comportamiento, su manera de hablar, su manera de expresarse, su manera de conducirse, aleluya. Dice, este verdaderamente es un verdadero hijo de Dios que da testimonio, aleluya. Por eso el Señor nos sabe en su palabra que nosotros somos la sal de la tierra. Y la sal de la tierra somos nosotros, amados hermanos. Somos el que le ponemos sabor a este mundo, a esta humanidad, aleluya. Bendito Dios. Por eso, pueblo, el Señor nos aconseja en esta hora. El Señor nos viene hablando, porque sigue hablando el Señor Jesucristo y dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no en tu nombre profetizamos, en tu nombre, perdón, amados. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sea que va a haber mucho pueblo del Señor, que Dios va a depositar un don, aleluya. Pero como usted sabe, amado hermano, que los dones no salvan al humano. Los dones, amados hermanos, son preciosos y son maravillosos porque son del Espíritu Santo, aleluya, y Él los da con amor. Pero, amado hermano, los dones no salvan, aleluya. Aleluya, bendito Dios. Por eso el Señor dice en aquel día, me dirán, Señor, no en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Amado hermano, aleluya, ¿y qué le dirá el Señor? Apartaos de mí. Aleluya, amados hermanos. Por eso quiere cuidado cuando nosotros, aleluya, el Señor pone algo en nuestra vida, aleluya, amados hermanos. Nosotros tenemos que ser personas transformadas, personas que demos testimonio, personas que nos guardemos para Cristo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Porque los dones son irrevocables, aleluya. Pero, amado hermano, tenemos que tener cuidado, aleluya. Porque aún con todos los dones nos vamos a perder si no caminamos en obediencia y santidad delante del Señor y no damos testimonio de Cristo allá afuera, aleluya.
Por eso el Señor nos viene hablando en su palabra. Mire cómo esta gente, Dios le hablaba, aleluya, a sus discípulos, aleluya, y les decía todo esto. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ahí andaban muchos fariseos y escribas, aleluya, muchos doctores de la ley, gloria al Señor, que eran estudiados, que sabían la palabra, aleluya, sabían la ley, revés y derecho, amados hermanos. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Que muchas veces, aleluya, el estudiar no es malo, pero se apartan de la presencia del Señor, aleluya. Aleluya, bendito Dios. Por eso el Señor habla que la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, que Él prende a los sabios, dice, gloria al Señor. Poderoso Dios, te adoramos. Por eso, amados hermanos, mire el Señor, por eso le hablaba a sus discípulos, porque los fariseos, aleluya, los fariseos le hacían la vida imposible a nuestro Señor Jesucristo. Buscaban ocasión para matarle, buscaban ocasión para quitarle la vida, para acusarle, gloria al Señor. Por eso Él les hablaba así, porque el Evangelio Él había venido para salvar a su pueblo Israel, gloria al Señor. Pero su pueblo, con ese duro corazón que tenía, amado hermano, gloria al Señor, se rebelaba. Por eso el Señor les decía: no todo el que me dice Señor, Señor, heredará la vida eterna. Aleluya. Porque ellos estaban ahí, conocían la palabra, pero no la vivían. Gloria a Dios, aleluya. No la vivían, amado pueblo. Bendito Jesús. Y el Señor quiere que nosotros vivamos su palabra. Por eso el Señor les hablaba a ellos. El Señor sabía que ellos iban a perder. Ellos no se iban a salvar, porque habían endurecido su corazón y habían cerrado sus oídos para no escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso Jesús. Por eso es que el Señor les hablaba de esa manera. Por eso el Señor les hablaba así, porque me imagino que en ellos habían dones, habían regalos del Espíritu. Y por eso el Señor les hablaba así, aleluya. Y sigue diciendo, gloria al Señor. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces les declararé: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Gloria a Dios. Qué triste, amados hermanos. Mire, esta gente, ni como el Señor les predicaba, no podían entender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta gente, el diablo la tenía tan cegada, amados hermanos. El diablo había enceguecido sus ojos para ver, para que viendo ellos no vieran la verdad, para que oyendo no escucharan la verdad, para que su corazón se hiciera como piedra, aleluya, para que no recibieran la palabra de nuestro Señor. Dios, aleluya. Y ahora en día, amado pueblo, el Señor nos habla de la misma manera. Si nosotros, aleluya, no queremos perdernos, si nosotros queremos irnos con Cristo, amado pueblo, aleluya, acerquémonos a Dios, vivamos su palabra, guardémonos para Cristo, aleluya. Demos testimonio que Cristo nos ha transformado, nos ha cambiado, aleluya. Seamos humildes de corazón, aleluya. Obedientes a Dios, obedientes a su palabra. Amén, gloria a Dios. Por eso es que esta gente se perdió y no alcanzaron la vida eterna, amado pueblo. Bendito Jesús. Porque toda esa gente, los fariseos, los escribas, si muchos de ellos nunca se arrepintieron, no alcanzaron la salvación. Y por eso el Señor nos habla ahora en día, que si nosotros no nos queremos perder, amados hermanos, y que Él nos diga, aleluya, apartados de mí, no os conozco, amados hermanos, vivamos la palabra del Señor, seamos obedientes a Cristo, guardémonos para el Señor, caminemos en obediencia y santidad delante del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús.
Porque aleluya, qué triste va a ser que el Señor los diga: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Va a ser terrible, amado pueblo, estando dentro de un ministerio, estando dentro de una congregación, y que el Señor nos hable de esa manera cuando nos presentemos delante de su presencia, aleluya. Donde los libros van a ser abiertos y ahí va a estar escrito, amados hermanos, todo, aleluya. Y cuando nos llevemos la sorpresa que estábamos dentro de un ministerio, que eran los evangélicos, tal vez, amados hermanos, está usado por el Señor, y que el Señor nos diga: apartaos, que nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida. Terrible, amados hermanos. Por eso el Señor nos habla en su palabra. Pongamos atención, amados hermanos. Atesoremos la palabra de nuestro Dios en nuestros corazones. Pongámosla por obra, pueblo, aleluya. Esto no es solo para usted, esto es para mí también, amada iglesia. Porque un descuido, aleluya, me puede hacer perder, aleluya, la vida eterna. Bendito Dios, aleluya. Porque puedo predicar la palabra, a mí se me va a demandar más, pueblo, porque he predicado la palabra del Señor. Y si yo no la vivo, el Señor a mí se me va a demandar más. Porque el Señor dice que el que más se le da, más se le demandará en aquel día. Aleluya. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener, iglesia. A no descuidarnos de nuestra vida espiritual, de hacer la voluntad de Cristo, aleluya. De cada día ir creciendo espiritualmente. Gloria a Dios. Que ya no sigamos siendo los mismos que éramos antes, amado hermano. Si todavía hay cosas que a Dios no le agradan en nuestra vida, áreas, ¿verdad?, que en las cuales nosotros le fallamos a Cristo, aleluya, pidámosle a Dios con todo nuestro corazón y dejemos esas áreas que a Dios no le agrada, que sea el Señor quitándolas, trabajando en esas áreas, pueblo, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Porque si no, nos vamos a quedar y no nos vamos a ir con el Señor Jesucristo. Poderoso Dios, aleluya. Y a la verdad, amada iglesia, yo no me quiero quedar, no sé usted, pero yo, aleluya, yo no me quiero quedar. Si no hay cosas que yo le diga día a día al Señor: Señor, si en este momento usted viniera, que yo esté preparada esperándolo, que yo esté lista para irme con usted, lléveme con usted donde quiera que yo esté. Gloria a Dios. Por eso, iglesia, el Señor nos habla en su palabra que tenemos que ser diferentes. Ya no tenemos que ser los mismos que éramos antes. Si ya Dios nos ha traído, aleluya, ya Dios nos tiene en su casa de oración, es para que seamos personas conforme a la voluntad de Cristo, conforme al corazón de nuestro Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cuando el diablo quiera llegar ahí a soplarle a sus oídos, como dice la palabra de Dios, a rondearle la cabeza, ¿verdad?, a querer ser nido, amado hermano, repréndalo en el nombre de Jesús. No deje que el diablo haga nido en su mente, aleluya, sino reprenda todo dardo de Satanás, porque ahora en día el diablo se está dando prisa. ¿Para qué? Para apartar a la iglesia del Señor. ¿Para qué, amados hermanos? Para que nosotros pequemos contra Dios, aleluya, y perdamos nuestra salvación, aleluya, porque el diablo no se quiere ir solo, el diablo se quiere llevar mucha iglesia al infierno. Amén, aleluya, poderoso Dios. Por eso la palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos, amados hermanos, de los que estamos dentro, no todos se van a ir con Cristo, y eso lo tenemos que saber por la palabra. Todos aquellos que no quieran hacer la voluntad de Cristo, la palabra lo dice: todo rebelde, todo desobediente, todo, amado hermano, soberbio, no heredará los reinos de los cielos. Aleluya. Muchas cosas que la palabra dice que no tienen que haber en nosotros, aleluya, si queremos heredar la vida eterna. Por eso, iglesia, en el nombre de Jesús, pidámosle a Dios, aleluya,
que cada día el Señor nos haga personas diferentes, que cada día seamos personas mejores para Cristo. Vamos, amados hermanos, seamos perfectos como Cristo quiere que lo seamos, porque Él dice en su palabra: sé perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él nos dice, amados hermanos, mucha gente se ha metido en la cabeza que nadie puede ser perfecto en esta tierra, que solamente Dios es perfecto, aleluya. Mentiras de Satanás, aleluya, porque el Señor dice en su palabra: sé perfecto como vuestro Padre celestial es perfecto, sé vosotros perfectos, aleluya. Entonces, iglesia, vamos tras la perfección, perfeccionándonos cada día en el temor de Dios en nuestros corazones. Gloria al Señor, porque sí podemos, porque Cristo nos ha dado un gran ejemplo. Él fue perfecto, Él nunca pecó en su humanidad, porque Él era carne y hueso al igual que nosotros. Él vino a este mundo, amado pueblo. Él se hizo carne, aleluya, para que no hubiera excusa en nosotros, que porque Él era Dios, Él sí podía, aleluya, pero no, nosotros sí podemos, porque Él nos ha dado ejemplo. Amén, aleluya. Aleluya. Aunque nos digan, pueblo, que nos hacen falta alas para volar, no importa. Nosotros lo que queremos es irnos con Cristo. Nosotros lo que queremos es agradar el corazón de Cristo. Aunque la gente diga lo contrario, usted no le ponga oído, aleluya, lo que la gente diga. La gente no lo va a salvar, iglesia. El que lo va a salvar es Cristo. Gloria al Señor. Entre más le digan extremista, entre más le digan religioso, entre más le digan, aleluya, que usted está mal, gloria a Dios, porque sabemos que, amados hermanos, vamos caminando por el camino estrecho hacia la salvación, aleluya. Gloria a Dios, poderoso Jesús. Y sabemos que el diablo se va a levantar. Y el diablo se va a enojar cuando el pueblo quiere hacer la voluntad de Cristo. Entre más el pueblo se santifique, entre más el pueblo se meta, aleluya, más el diablo se le va a levantar, más el diablo se le va a poner trampa. Pero poderoso es el Señor que lo cuida y lo fortalece y pelea por usted, aleluya. Por eso, iglesia, seámosle fieles a Cristo. Sabemos que Él está con nosotros y Él nunca nos ha dejado solos. Estamos aquí, no le podemos ver, pero sabemos que Él está aquí, porque Él, amados hermanos, nos acaricia con su presencia, aleluya. Sí, gloria a Dios. Bendito Jesús. Gloria al Señor, iglesia. Seámosle fieles a Cristo. Gloria al Señor. Me decía una hermana, no, me dijo, es que aquí en ninguna iglesia hay que hagan, me dijo, que se guarden para Cristo. Y sabe una cosa, estuve a punto de contestarle, pero en la misma me quedé callada, porque fue en un supermercado y había mucha gente. Pero, amado hermano, el Señor me ponía que tal vez de ellos se congregaban, había un mal testimonio, pero no porque ellos estuvieran viviendo de la manera que vivían. Todo el pueblo del Señor iba a hacer lo mismo. Había un pueblo pequeño que el Señor ha escogido y que el Señor tiene, que se guarda para Cristo, aleluya. No todos vamos a ser igual que los que se pierden, amados hermanos, que hacen lo malo. Nosotros no, pueblo, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos que alumbrar en esta tierra, porque ella me quiso como hacer así, como quererme confundir, aleluya. Pero, amados hermanos, ella no sabía con quién estaba hablando. Gloria al Señor. No es porque yo sea buena, sino porque el Espíritu de Dios está en mí, amados hermanos. Y yo le iba a decir, aleluya, tal vez ustedes están mal, pero nosotros, para la gloria y honra del Señor, aleluya, vamos caminando tras la perfección, vamos guardándonos para Cristo. Somos un pequeño, aleluya, remanente de Cristo, pero que queremos hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Aquí así el diablo se levanta, iglesia. Aquí así el diablo ponga tropiezo. Sigamos adelante, sirviendo al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya.
Poderoso Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Porque muchas veces el diablo quiere usar a las personas que no se someten a Cristo, Amén, que no aleluya. se guardan en santidad, Amén, que gloria aleluya a Dios. descuidan su vida espiritual, y el diablo lo quiere usar ¿para qué? Para confundirlo a usted que está mal delante de Dios, Aleluya. aleluya. Pero no, iglesia, vamos por el camino estrecho, Amén, aleluya. gloria Vamos, a Dios. aleluya, por esa puerta, aleluya, estrecha, gloria al Señor. Poderoso Dios, aleluya. Mientras usted permanezca firme guardándose para Cristo, el Señor nunca lo va a desamparar, nunca lo va a dejar solo, aleluya. Pero media vez usted piensa volver atrás o volver o acomodarse, iglesia, ahí el Señor ya no se va a estar con usted. ¿Por qué? Porque usted ya pensó en acomodarse, usted ya pensó, aleluya, en vivir conforme a su carne, no conforme al Espíritu. Bendito Dios, aleluya. Entonces el Señor lo que quiere es gente diferente, gente que se guarde para Él, gente que haga la voluntad de Cristo, que camine en obediencia, gente que se guarde en santidad, gente que se perfeccione cada día, iglesia. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Aleluya. Te adoramos. Aunque vamos a ser aborrecidos, por amor a Cristo, iglesia, nos van a aborrecer, nos van a desechar, nos van a despreciar, pero vale la pena que suframos en este mundo. Vale la pena, iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo, nosotros somos del reino celestial de nuestro Señor Jesucristo. Y Aleluya. vamos para allá, aleluya. Vamos con Cristo, iglesia. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Te adoramos. Siento su presencia, Samaquilla Mansa. Vamos con él, iglesia. Sabalaba. Quia vaya la basama, quia mansa. Te adoramos, Jesús. Vamos con nuestro Señor Jesucristo. Él nos está esperando, iglesia. Él nos está esperando. Oh, Sama.